Gracias a todos, primero por sumarse. La idea de esta llamada, de este webinar, como vieron en el invite, como vieron en las comunicaciones, es hablar sobre cómo podemos usar datos y cómo podemos entender mejor a las audiencias en el contexto de pandemia en el que estamos, que es tan complicado por muchas cuestiones, pero por la cuarentena que cambió drásticamente la rutina tanto nuestra como de todos los consumidores de Latinoamérica. Y antes de empezar, vamos a ir primero a contarles un poco cómo es el formato. Durante la llamada quizás les surjan preguntas. Hay una opción dentro de Zoom, para los que es la primera vez que usan Zoom Webinars, que se llama QIA. Lo van a tener abajo, probablemente abajo en la barra de Zoom. Los invitamos a que cuando les surjan las preguntas, en cualquier momento ingresen a QA y vayan dejando las preguntas. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para contestar preguntas, así que por favor vayan agregando preguntas ahí como a medida que les surjan. Entonces, como decía, el objetivo es primero entender un poco cómo es el contexto en el que estamos. Después, digamos, y dentro del contexto, la parte que nos parece más importante es por qué esta crisis es distinta a cualquier otra, en términos de las oportunidades y de los problemas que presenta para las marcas y para las empresas en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica. Después vamos a ir a una sección de Insights, donde vamos a hablar sobre algunos insights que tenemos para ofrecerles desde Retargetly sobre los consumidores en este contexto, para que los puedan entender un poco mejor. Hay algunas cosas ahí que la verdad me parecen súper interesantes y que bien aplicadas tienen mucho potencial. Y después lo último es cómo accionamos sobre esos insights. ¿Qué consejos les podemos dar alrededor de nuestra experiencia con más de 500 clientes en toda Latinoamérica y con 6 años en el mercado de datos, para que aprovechen estos insights y el resto de información que les vamos a mostrar al momento de armar una planificación o de crear una campaña? Primero lo primero, ¿por qué esta crisis es distinta a cualquier otra? Digamos, cuando hablamos de crisis en Latinoamérica, lamentablemente, es algo que estamos bastante acostumbrados, algunos países más que otros, pero en Latinoamérica no hay nadie que se salve de esto. Entonces, ¿por qué esta es tan distinta? La parte económica es muy grave. Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, una de las economías más estables en los últimos años, se agregaron más de 30 millones de desempleados en solamente 8 semanas. Esto tiene un impacto tremendo sobre la economía. Tenemos problemas económicos en Argentina, digamos, de vuelta, no es la primera vez, devaluación de la moneda, problemas de default. Tenemos crisis política en Brasil, crisis política en México y devaluación generalizada de todas las monedas. Eso es algo que, digamos, para los latinoamericanos, lamentablemente, como decía, no es algo necesariamente nuevo. El problema y lo que hace a esta crisis económica particularmente diferente es la escala y la velocidad. Si vemos algunas métricas, por ejemplo, de consumo en determinadas industrias, hay una caída espectacular en un periodo de tiempo muy muy corto. Estamos hablando de 2 o 3 semanas, comenzando en las primeras semanas y mediados de marzo. Las industrias que se imaginan, digamos, por ejemplo, air travel, o sea, todo lo que es viajes en avión, son las más afectadas, pero algunas industrias que se pensaba que quizás no iban a estar tan afectadas, como por ejemplo delivery de comidas, si bien inicialmente mantuvieron bastante bien y vieron de hecho un
un aumento bastante relevante en el gasto, también eventualmente vieron una caída. Y esto es así, digamos, en todos los países de Latinoamérica y del mundo en alguna medida u otra, ¿no? En retail, por ejemplo, o en supermercadismo, hubo un pico muy fuerte antes de que comenzaran las cuarentenas, pero ya comenzadas las cuarentenas y adentrado marzo y al comienzo de abril, es una baja generalizada incluso en ese gasto, a medida que la gente, por un lado, empieza a sufrir más los problemas económicos y por otro lado se empieza a acostumbrar a esta nueva realidad. Después tenemos cambios de paradigmas sociales muy relevantes, ¿no? El primero es, como métrica súper interesante, para para fin de 2019, menos del 3% de todos los trabajadores en América, o sea, desde Canadá para abajo, trabajaban al menos la mitad de sus semanas de manera remota. No es necesario que les diga, pero hoy por hoy esa métrica dentro de los empleos de oficina es más cercana al 100%. Casi en todos los mercados, todas las compañías que pueden pasar a una modalidad remote porque lo permite su tipo de negocio, hoy están casi al 100% en remote. Eso presenta obviamente muchísimos problemas y muchísimas oportunidades. De la misma manera, como ejemplo, en México, para fin de 2019, solamente el 12% de los estudiantes cursaban a distancia, sea secundario o nivel universitario. Hoy por hoy, de vuelta, casi todas, y de hecho lo que es educación fue uno de los primeros en moverse al 100% dentro de lo que es a distancia, sea implementando herramientas como la que estamos usando ahora, Zoom, o herramientas un poquito más complejas y más completas. Pero de vuelta, un cambio muy relevante por muchas cosas. Una métrica que me parece muy particular en lo que es el consumo y cómo cambió el consumo. Para que tengan una idea, en las últimas 8 semanas, y particularmente en el mes de abril, tenemos 13 millones de personas que tenían tarjetas de crédito o de débito Visa en América Latina que nunca habían comprado online y que solamente en el mes de abril compraron online por primera vez. Eso es un cambio masivo. Estamos hablando de muchísima gente en un periodo muy poco tiempo adoptando una nueva manera de comprar, una nueva tecnología. Mercado Libre, siguiendo esa misma tendencia, vio en solamente 4 semanas después de que se iniciaron las cuarentenas en la región, 1.8 millones de compradores nuevos. Mercado Libre obviamente es una de las compañías de comercio electrónico más fuertes de la región, pero no solamente son de las más fuertes, son las que más crecen. Este crecimiento, la verdad que es inaudito incluso para ellos. Y en un tono un poco más personal, todos nos vimos enfrentados con tener que convivir, sea con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, de casi 0 en algunos casos a 24 horas, 7 días a la semana. Eso genera también muchísimos cambios en la mentalidad de la gente. Y alrededor de esto, una de las cosas que nos parece a nosotros más relevantes en términos de comunicación es el impacto que está teniendo la cuarentena y el coronavirus sobre la salud mental de la gente. Hay un estudio que hizo la Fundación Familia Kaiser en Norteamérica, donde preguntaron a adultos cómo los viene afectando el estrés generado por la pandemia en su salud mental. Tenemos un 48% de gente, de trabajadores no esenciales, o sea, gente que se está quedando en este momento en sus casas, en sus hogares, que contestó que tuvo un impacto negativo. 21% del total, un impacto negativo alto, o sea, 1 en 5 dice que su salud mental empeoró drásticamente, y un 27% adicional que tuvo un impacto negativo medio. Y después un 52% que o bajo o no tuvo impacto. Obviamente también eso impacta a los trabajadores esenciales, esa gente que tiene que salir a trabajar o porque su trabajo lo demanda
o porque, digamos, nosotros necesitamos, por ejemplo, gente que vuelva a poner bienes en los supermercados o que traiga cosas a nuestras casas. Esa gente que uno pensaría que por no estar en cuarentena se ve menos afectada es casi un número también muy alto, casi un tercio, más de un tercio de esa gente también reporta niveles de problemas de salud mental muy difíciles. Entonces, la pregunta es, en este contexto, ¿qué insights les podemos ofrecer para conocer mejor a los consumidores y para llegarles mejor con la comunicación? El primer punto, y algo que es muy relevante y que sale de los datos, es que cuando miramos el consumo de medios y la frecuencia de consumo de medios alrededor de determinadas subcategorías dentro de lo que es coronavirus, vemos que hay una preocupación muy importante, no solamente por el aspecto de salud, sino también por el aspecto de la economía. Tenemos mucha ansiedad alrededor de qué va a pasar, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, qué está pasando con la economía, con las monedas, etc. Es muy fuerte este impacto, y esto es algo que está creciendo cada vez más a medida que avanzamos en la cuarentena y que la cuarentena va durando más tiempo, ¿no? Dentro de los que se preocupan en la salud, este es un insight también que es muy relevante de un partner en nuestro que se llama Resonate. La mayoría de la gente se preocupa menos por sí misma y más por sus conocidos dentro de los grupos de riesgo, y en algunos casos no dentro de los grupos de riesgo también. Para que vean, esto es una escala de 1 a 7, de poca preocupación a mucha preocupación, donde se hizo una encuesta a más de 3.000 personas. Se le preguntó qué tan preocupado estás con respecto a que se enferme un amigo, un familiar anciano, un familiar no anciano y yo personalmente o vos personalmente. Como van a ver, la preocupación de yo personalmente o un familiar se concentra principalmente en el medio, o sea, no estoy ni particularmente preocupado ni no preocupado. Pero cuando miramos familiar anciano o familiar, digamos, en grupos de riesgo, es altísima la preocupación. 30% de la gente dice que está muy preocupada, o sea, un 7 de 7, con respecto a que le pase algo, con que tome la enfermedad un familiar anciano. Seguramente si piensan en la vida de cada uno, también es muy difícil, digamos, no pensar en eso, ¿no? Si tienen un abuelo un padre de avanzada edad, estamos muy preocupados de qué puede pasar, digamos, si toman, si les agarra el virus, ¿no? Esto es algo que obviamente afecta mucho la manera de pensar, afecta la salud mental y afecta las acciones y las decisiones que tomamos en el día a día. Si no estamos tan preocupados por nosotros, pero sí por nuestros padres o nuestros abuelos, vamos a tomar decisiones que ayuden a que los protejamos más, incluso a veces en detrimento de nuestra propia salud. El tercero es que, si bien uno pensaría que el consumo, digamos, de medios, el consumo de la temática coronavirus está, digamos, relativamente estable o creciendo por una cuestión de que cada vez hay más contenido, si bien cada vez hay más contenido, vemos desde la data de Retarget y desde marzo en adelante una baja muy importante en la cantidad de visitas que reciben esos tipos de contenido a través de toda nuestra red de publishers en América Latina. Esto habla de algo que vamos a ver más adelante, que es, hay un cansancio general con el tema, donde ya no quiero leer todos los días, no quiero leer demasiado sobre el tema, porque de todas maneras la verdad es que no me ayuda demasiado a tomar decisiones. Entonces esto es algo también muy relevante, el cansancio que va generando y cómo eso afecta el consumo y cómo los consumidores evitan, a veces a propósito, la temática. El cuarto, que también es súper relevante en términos de medios, pero
también cuando pensamos en cómo llegar a los consumidores, es que Facebook y las redes sociales en general son la principal manera en que los consumidores están encontrando noticias sobre el tema. Hicimos una comparativa dentro de todos los medios que nosotros tenemos, desde dónde llegan los visitantes a cada una de las notas relacionadas al tema coronavirus, que eso lo van a ver en azul, y no relacionadas a coronavirus, o sea, todo lo demás dentro del mismo periodo de tiempo. Normalmente Google es un medio que es mucho más relevante en términos de cómo la gente encuentra el contenido de noticias, pero particularmente en esta temática, que es una temática que afecta a todo el mundo y donde todos nos sentimos que tenemos que compartir y tenemos que estar en lo último, Facebook ganó muchísimo terreno con respecto a Google, y es algo que es muy importante que tengamos en cuenta como marca la prevalencia que tiene Facebook y las redes sociales en cómo los consumidores encuentran estas noticias en el ámbito digital. El quinto es que en la mayoría de los países de Latinoamérica, si bien la regla es que sigue habiendo una cuarentena cuasi estricta, o sea, casi toque de queda, de hecho, cuando miramos los datos, hay una flexibilización clara. Digamos, la gente está saliendo cada vez más de sus casas, sea más en términos de distancia o más en términos de frecuencia, ¿no? Este informe que ven ahí es parte de un dashboard que preparamos dentro de Retargetly, viendo cómo se mueven los distintos dispositivos a los que tenemos, digamos, acceso de manera anonimizada, de manera privada en América Latina. Particularmente este es para Argentina, y la curva muestra, por un lado, digamos, desde antes del 15 de marzo, la movilidad estándar, digamos, de cuántas cuadras, cuántos metros se movía en promedio esa gente anterior a la cuarentena. Van a ver que hay una caída estrepitosa a partir de esa fecha, que es cuando el gobierno decreta la cuarentena obligatoria, pero van a ver que hay una tendencia clarísima a la suba a medida que van pasando los días. Desde que llegamos al punto más bajo hasta hoy tenemos casi 3 veces más movilidad por persona en algunos barrios hasta 5 veces más en Argentina, y esto es lo que cuando miramos otros países también se replica en mayor o menor medida. Entonces, nos guste o no, y le guste al gobierno o no, la gente está saliendo cada vez más. Esto es algo que toma muchísima relevancia tanto para las marcas en términos de qué medios usamos para comunicar, como en qué servicios le ofrecemos a la gente, ¿no? Una parte, como les mencionaba antes, digamos, vemos una baja en el consumo. Algo que hicimos un estudio mirando todo el consumo de determinados usuarios, de millones de usuarios, digamos, pero dentro de nuestra red de publishers, para ver de todo el contenido que consumían, digamos, sobre todos los días, qué porcentaje de ese contenido correspondía a cosas relacionadas al coronavirus y cosas no relacionadas. Y armamos, digamos, con un modelo matemático, básicamente 4 cohorts o 4 subgrupos. Por un lado, la gente que estaba desinteresada, digamos, que los que menos leían sobre la temática, a pesar de que leían mucho sobre otras cosas. Los que estaban informados, que tenían un buen balance entre, digamos, la cantidad de contenido que había disponible sobre el coronavirus y la cantidad de contenido que efectivamente consumían. Y los que estaban preocupados y los que estaban obsesionados, digamos, gente que consumía mucho porcentaje, un porcentaje muy alto de la temática todos los días recurrentemente. Esto, algunos quizás han visto el one pager que enviamos un tiempo sobre este tema con un poco más de detalles, pero de vuelta refuerza, digamos, esta clara separación que hay entre los grupos que no quieren leer sobre el tema y los grupos que están absolutamente obsesionados, que leen todo el tiempo, a veces en algunos casos el 100% de las notas que leen relacionadas al coronavirus, y hasta un 70%. Y lo último, y más como
pongo ahí abajo, fuente de experiencia personal, es que los consumidores están ultra informados, pero a la vez, digamos, y a pesar de que leen más sobre la temática que nunca, se sienten más perdidos con respecto a qué para el futuro. Un problema que tenemos en todo el mundo, pero en Latinoamérica también, es que los gobiernos van alargando, digamos, las distintas medidas casi semana a semana. Eso hace que los consumidores se sientan con una perspectiva muy poco clara de hacia dónde va, qué va a pasar mañana, voy a poder salir, no voy a poder salir, qué va a pasar con mi trabajo, voy a poder volver o no. Habiendo visto esos insights, ¿qué consejos tenemos para que ustedes tengan en cuenta al momento de accionar, al momento de tratar de llegar a sus audiencias? El primero es: balanceen optimismo con realidad. Un error que a veces digamos, caen las marcas es ser demasiado optimistas en el mensaje. En este momento es un momento de mucha tensión, como vimos, de sobreinformación, donde la gente sabe mucho sobre la temática, en algunos casos más que las marcas, porque se dedican a leer esto todos los días. Entonces es muy importante que nosotros, como marcas y como marketers, no caigamos en ofrecerle una visión del mundo que es irreal, que es demasiado optimista. Si hacemos eso, caemos digamos, en la posibilidad de alienar al consumidor. Se va a ver que su realidad no está reflejada en la comunicación. Entonces, si bien queremos mostrar como marca algo positivo, algo que mire hacia adelante, es muy importante que hagamos ese balanceo. Por ejemplo, cuando le estamos pidiendo, si somos una marca que vende autos o que vende pasajes de avión o lo que sea, si le pedimos a alguien que compre, por ejemplo, algo caro, algo en cuotas o algo para una fecha futura, digamos que lo va a tener que usar en una fecha futura, le estamos pidiendo a la vez que compre, en algún sentido, nuestra visión del mundo de que todo va a estar relativamente bien en el corto plazo. Es muy importante que no caigamos demasiado en eso como marcas, y que el consumidor sienta que nosotros le estamos tratando de vender algo que no es real, que no es lo que va a pasar. Y no solamente desde la creatividad, sino también desde los medios. Cuando elegimos a los públicos, podemos ser muy inteligentes en asegurarnos de llegar con el mensaje más optimista a aquellos que están teniendo una mejor experiencia dentro de la cuarentena y del coronavirus, y con un mensaje quizás un poco más realista o más bajado en el tono a la gente que está teniendo quizás una peor experiencia. El segundo es: no me digas qué hacer. Todos, digamos, seguramente en las últimas 8 semanas hayan recibido una cantidad de emails y una cantidad de mensajes abrumadora de parte de clientes, de marcas, de nuestros empleadores sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo para ayudarte, etc. Y si bien obviamente puede haber buena voluntad, hay un cansancio en los consumidores, como habíamos visto antes, en que me digan qué hacer, en no tener yo control sobre el futuro. Entonces, en la medida de lo posible, como marcas, si podemos invitar al consumidor a que tenga algún tipo de decisión sobre cómo interactuar con nosotros, a que interactúe en sus términos, eso nos va a comprar mucha buena voluntad también. La tercera es: compórtate como te gustaría que me comparte, pero cuidado con no ser auténtico. Y acá digamos, puse algunos logos de unas marcas que cambiaron incluso su branding con respecto a esto, para mostrarnos que ellos también estaban comprometidos a, por ejemplo, el distanciamiento social en el caso de McDonald's, y en el caso de Audi hubo al uso de material preventivo en el caso de Starbucks. Pero el consumidor sabe la verdad. Si nosotros estamos comunicando de una manera que hace parecer que tenemos determinados valores, a veces es muy fácil en estos momentos de crisis usar determinados valores que no son realmente de la marca, solamente porque todo el resto lo está usando. Y eso es un riesgo, la verdad, digamos, muy grande, porque de vuelta estamos alienando al consumidor que nos conoce por lo que realmente somos.
El cuarto es que aprovechen los cambios de comportamiento. Como decía, hay cambios realmente muy drásticos en las rutinas, en la manera que tenemos de interactuar con el mundo, en las personas, por ejemplo, que empiezan a adoptar nuevas tecnologías. La mayoría de los que estemos acá probablemente habíamos comprado online o habíamos hecho un curso en alguna herramienta como Coursera online. Y en algunos casos tenemos la suerte de trabajar en empresas que nos permiten hacer trabajo remoto parcial, pero la mayoría de la gente no estaba en esa situación. Entonces, como marca, podemos usar eso como una oportunidad. Digamos, si por ejemplo trabajas o planificas para un supermercado que tiene una tienda digital, probablemente cuando pensabas en tu público pensabas en gente con experiencia en e-commerce menores de 40 años. Siendo que hoy por hoy toda la gente tiene que comprar de alguna manera online. ¿Tiene sentido seguir restringiendo tu público en base a cómo era antes? Estamos muchas veces por olvidarnos de cómo estos cambios afectan el comportamiento de los consumidores, perdiéndonos oportunidades. Si seguimos targeteando, por ejemplo, demográficamente, en un medio que tradicionalmente tenía un grupo demográfico más que nada joven, siendo que hoy por hoy todo el mundo empezó a usar Zoom, todo el mundo empezó a usar Instagram más, todo el mundo empezó a usar distintas aplicaciones de delivery como Rappi o Pedido Ya, pensar demográficamente hoy tiene cada vez menos sentido. El quinto es ser el primero en actuar. Estas oportunidades, si bien existen, a la vez cambian muy rápido. Y los cambios pasan de un día al otro, pero las tendencias se ven con tiempo, si saben dónde mirar. La flexibilización de las cuarentenas, como les mencionaba antes, ya porque el gobierno lo permita o no, significa que hay una oportunidad en medios out of home nuevamente, que quizás es más chica que antes de la cuarentena, pero que de repente vuelve a ser relevante. No de la misma manera que antes, y quizás no en las autopistas, porque la mayoría del tráfico que está habiendo es a pie en el mismo barrio donde vive la gente. Pero podemos repensar los medios a partir de estos nuevos cambios que están habiendo, y si somos el primero en actuar, probablemente tengamos mejores precios, podamos optimizar nuestra inversión todavía más. Una parte que relacionada a esto es muy importante como agencias y como marketers que pensemos en cómo armamos la estructura interna que nos permita ver y actuar con respecto a estos cambios que ocurren en el día a día. Y el último es que tu público ya no es el mismo. No puedes seguir haciendo las mismas cosas que siempre. Sea porque cambió, como decía antes, digamos, porque de repente mi público es más masivo o porque es menos masivo, o porque incluso dentro de mi público la manera que tienen de pensar en mi producto y que tienen de pensar en consumir bienes en general cambió. Porque cambió su manera de pensar, ¿no? Su manera de relacionarse con el mundo. Entonces es muy importante que usemos las herramientas que tenemos de data, tanto de encuestas que pueden haber ahí, como cosas que podemos preparar desde Retargeting, como la first party data o las conversaciones que tienen con sus clientes, para entender cómo está cambiando ese público, cómo puede cambiar en el futuro, cómo podemos adaptarnos como marcas. Y lo último es cómo podemos ayudar desde Retargeting. Desde Retargeting, obviamente, los que están, espero nos conozca la mayoría, pero somos una empresa de datos, tiene más de 6 años en el mercado de Latinoamérica, trabajamos con más de 500 marcas en toda la región, con 5 agencias de las más grandes y con muchas agencias independientes, y tenemos acceso a miles de millones de perfiles de personas y de individuos de manera completamente anónima y de manera privada, que nos permiten hacer muchas aplicaciones que sirven en momentos como este. Un ejemplo es audiencias tanto para insights como para targeting. Y tenemos 2 ejemplos: perfiles coronavirus,
le pusimos, y perfiles de movilidad. Perfiles coronavirus es lo que les mostramos antes de, básicamente, gente que está desinteresada, que está informada, que está preocupada, que está obsesionada. Y ahí vemos cambios muy, muy relevantes en cada uno de esos públicos. Por ejemplo, cuando pensamos en qué estamos comunicando dentro de los perfiles coronavirus, si estamos comunicando vuelos, turismos o real estate, que son algunas de las cosas más afectadas y que requieren una inversión muy fuerte del lado del cliente, con lo cual requieren algún nivel de optimismo, como decíamos antes, es lo más lógico es directamente evitar a los preocupados y a los obsesionados, porque además de poder generar potencialmente un problema de relaciones públicas, publicando lo que acabamos de comunicar en redes sociales, ya hemos visto mucho de esos casos, si nuestro mensaje no es auténtico, vemos que además en los datos tienen muy baja afinidad justamente con estas industrias. Entonces, en vez de hablarle a gente que no quiere que le hablemos y que tiene baja afinidad por nuestra categoría, hablemosle principalmente a los informados y a los desinteresados. Gente que probablemente no esté pensando en la pandemia en este momento, digamos, no quiere saber sobre el tema y tiene una visión del mundo un poquito más optimista. Lo segundo es, pensemos en productos de limpieza, ¿no? Productos de limpieza, una categoría que aumentó muchísimo el consumo durante la cuarentena y durante la pandemia. Si concentramos los esfuerzos de performance en preocupados y obsesionados, estos grupos tienen altísimos niveles de afinidad con limpieza y temas relacionados. Para que tengan una idea, casi 4 veces más que la media. O sea, si una persona en promedio está interesada, no sé, en un 10%, esta gente está interesada en un 40%, para que tengan una idea. Y streaming y entretenimiento. Todos los perfiles menos los opcionados son tu objetivo, con niveles de in-market sobre las categorías de videojuegos, películas y series hasta un 98% más alto que la media, casi un doble. El segundo es los perfiles de movilidad, que es, como les habíamos mostrado, es entender cómo se está moviendo la gente. Y lo separamos básicamente en 3 grupos. Gente que pasó totalmente a estar en la casa, le pusimos los stay at home. La gente que se está moviendo por el barrio, digamos, que se está moviendo pero dentro de cercanía de su hogar. Y después, por último, la gente que no cambió, digamos, su manera de moverse. Cuando pensamos por categorías, streaming, gaming, delivery, si pensamos ahí es bastante obvio, los stay at home cambiaron radicalmente su rutina, están pasando 24 horas de su tiempo en su casa, están buscando nuevos contenidos para consumir. Los de por el barrio, recuérdales que quedar en su casa la mayor cantidad de tiempo posible es su responsabilidad y cómo tus servicios los pueden ayudar. Hablamos antes, compórtate como yo quiero que te comportes, como yo me comporto. Podemos comunicar de una manera que les muestre lo importante que es seguir manteniendo esa rutina de no salir demasiado. Después en travel, después de semanas en casa, los stay at home cuentan los días para salir. La ansiedad de salir y de viajar en algún momento del futuro es muy importante. Ahora, si lo pensamos desde performance, probablemente no performe bien porque de vuelta no saben cuándo va a terminar la cuarentena, pero es un muy buen ejercicio para branding. Con gente que está pensando en cómo escapar del momento actual, le dejamos en top of mind nuestro producto, nuestra categoría o sus destinos favoritos. Músicas y deportes, digamos lo mismo, podemos hacer acciones con influencers para gente que se está quedando en casa, podemos ofrecerles, por ejemplo, muchas marcas pasaron a ofrecer sea yoga o rutinas de ejercicio en el hogar, etc. Y después retail. Si yo tengo una marca y sé que si yo tengo una marca que tiene supermercados, que tiene tiendas físicas, sé que una persona vive dentro de la zona del barrio de mi tienda y que se mueve por su barrio, le puedo ofrecer que se acerque a mi local. Ahora, si esa persona se mueve solamente por el barrio y tiene que ir en auto para venir a mi local, probablemente mi comunicación no sea efectiva. Lo segundo es reportes.
tanto de lo que habíamos visto recién como, por ejemplo, dashboards de movilidad. El equipo de Data Science de Retargetly armó unos dashboards. Tenemos uno por mercado principal de la América Latina, donde pueden analizar en tiempo real y ver casi al día de ayer cómo se están comportando las distintas regiones, las distintas provincias, las distintas ciudades, los distintos municipios dentro de cada país, y ver si, por ejemplo, donde ustedes viven o donde ustedes venden su producto tiene mayores o menores índices de movilidad. Hemos tenido casos muy interesantes de marcas aplicando esto no solamente para media. Por ejemplo, una petrolera muy grande de América Latina está usando esta data para saber qué estaciones de servicio abastecer con cuánto combustible en base al índice de movilidad de la zona donde se encuentra. Entonces hay un montón de aplicaciones. Esto está totalmente libre para cualquiera. Pueden entrar ahí en bit.ly/COVID-latam. Si ingresan ahí van a poder, eso ingresa al de Argentina, y abajo en el footer tienen todo lo de los distintos países. Y lo último es enriquecimiento de datos propios. Todas las marcas van a tener algún tipo de dato de su consumidor, sea CRM, o sea en un DMP, si no es el de Retargetly, o sea en una de sus aplicaciones. Nosotros les podemos aportar mucha información, por ejemplo, alrededor de movilidad o alrededor del consumo de medios relacionado al tema, para que usen en email marketing, en cualquiera de sus estrategias de SMS, de lo que sea. Vamos a ir entonces a lo que es el Q&A. A ver, vamos a levantar las preguntas. Bueno, tenemos la primera pregunta es ¿dónde podemos encontrar las audiencias de Retargetly de los perfiles de coronavirus? Van a estar disponibles en cualquiera de los medios donde hoy nosotros estamos conectados. No tenemos ninguna restricción en ese sentido. Los invito a que le escriban a desk@retargetly.com. Ahí van a llegar a nuestro equipo de Audience Specialist para que les puedan dar esos datos. La segunda pregunta es, dice, si tenemos una estrategia puntual, ¿pueden usar estos datos para armar alguna audiencia custom? Sí, para los que no trabajan con nosotros, quizás nosotros tenemos una metodología de trabajo con las marcas que es audiencias custom, donde básicamente ustedes nos vienen con un brief o una idea de algún insight o alguna información que les gustaría conseguir a partir de determinado grupo de consumidores, y les podemos armar una audiencia puntual específicamente para esa marca, específicamente para ese use case, para que puedan activar, que los puedan alcanzar. Hay una pregunta, ¿tienen alguna data de consumo en retails offline relacionado a este tema? Sí, tenemos actualmente en Argentina, principalmente, no en todos los mercados, tenemos información sobre compras en determinadas categorías. Eso también está disponible dentro del planificador de Retargetly, para que cualquiera acceda, y si tienen alguna duda sobre ese tema le pueden escribir también a desk@retargetly.com y les pueden enviar toda la información. A ver, tenemos una pregunta más. A ver. Dice, ¿ustedes podrían apoyarnos a generar audiencias y nosotros activarla en nuestros propios medios? Por ejemplo, Programmatic, Marketing Automation, RCS. Sí, totalmente. Hay dos maneras de hacer eso. Una es, nosotros podemos trabajar, si tienen el DMP de Retargetly y si no también, con la data que tienen hoy de la marca para generar audiencias first party. Y además de eso, podemos hacer lo que decíamos de enriquecimiento de datos, que básicamente es, ustedes tienen hoy un DMP, un CDP o
como un CRM, podemos hacer un match entre la información que tienen ustedes y la que tenemos nosotros para esos usuarios y agregarles toda esta información de audiencias. Por ejemplo, no sé, tienen determinado consumidor que es de estos stay at home, o sea, no se mueve de la casa. Todo eso se lo podemos enviar y podemos también hacerlo con audiencias custom. Y también dice la data que se recolecta a través de retargeting, ¿es posible incorporarla a nuestro propio CDP? Sí, totalmente. Hay un proceso de macheo de audiencias donde podemos enviar esas audiencias a un CDP o a cualquier otra plataforma. Te invito, Cintia, que escribas ahí a nuestro equipo. Igualmente lo guardamos y te escribimos también directamente, pero si no, nos puedes escribir a desk@retargeting.com con esta pregunta y más que contentos de explorarlo en conjunto. Bueno, y eso es todo. Hay algunas otras preguntas, pero son bastante parecidas a las anteriores. Este video va a estar publicado en YouTube, se lo vamos a enviar a continuación, así que muchas gracias a todos los que se sumaron. También les vamos a enviar la presentación para que la tengan, para que tengan las métricas. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido útil y hasta la próxima.